¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. Le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Ana María? Esta noche vamos a platicar de distintos temas. Un denominador común, ¿cuál es? El de las Fuerzas Armadas. Vamos a platicar de algo poco conocido. ¿Qué se toma en cuenta para el cambio de estafeta entre los secretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina? ¿Cómo se eligen? Además, desde su campaña, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha tocado el tema de las labores del Ejército y por lo menos el año pasado su discurso fue variando de tono, de una feroz crítica hasta prácticamente la reconciliación y la mesura. Entre otros temas, Andrés Manuel habló recientemente en Monterrey sobre la reconversión de las Fuerzas Armadas. Dijo que se va a utilizar de otra forma al Ejército y a la Marina para que en vez de defensa nacional sean instituciones para la defensa interior y la seguridad pública. Y para ayudarnos a entender todo este panorama, le damos la bienvenida al doctor Javier Oliva, uno de los más reconocidos expertos en seguridad nacional y las Fuerzas Armadas mexicanas. También es profesor e investigador de la UNAM. Javier, bienvenido. María, gracias. Buenas noches. Oye, Javier, ¿Cómo te va, Javier? Gracias. ¿Qué tan confundidos estamos sobre cómo ha ido cambiando los posicionamientos, no solamente del año pasado, durante la campaña, yo diría en las últimas horas? Sigue habiendo nuevos posicionamientos, no solamente sobre qué va a pasar con la nueva supersecretaría, sino el papel de las Fuerzas Armadas. Sí, me parece que todavía se vive un poco la inercia de la propia campaña. Sí. Digamos, hay un tanto esta idea de hacer verdaderamente cosas novedosas, pero se pueden hacer cosas novedosas por necesidad, no solamente por hacerlo de manera improvisada. Sí. Sí hemos observado los posicionamientos de varios de los integrantes del gabinete, pues incluso contradiciéndose entre ellos. Tenemos, de hecho, un clip, pues un reportaje sobre esto, ¿no? para que preparamos. Sí, porque mientras Andrés Manuel López Obrador estuvo en campaña, criticó duramente al ejército mexicano. Javier, Ana María, precisamente lo veíamos, criticaba las tareas que realizaban en diferentes puntos del país, lanzaba comentarios antiguos o ambiguos sobre si debían regresar de inmediato a los cuarteles. Sí. Y eso, lo que es un hecho es que el día de hoy, su postura ha dado un giro en sentido contrario. Vamos a hacer un poco de historia y veamos cómo ha ido cambiando de tono Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a las Fuerzas Armadas. Solicito que informe la Secretaría de Marina sobre la masacre de Tepic. Que por qué los aniquilaron. No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Le han dado la orden Calderón y Peña al Ejército y a la Marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos. ¿A cuánta gente han envenenado
cuánta gente ha muerto por su culpa. ¿Cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía? Estoy en contra. ¿Por qué? Nada más. Más claro que eso nada, ¿no? No podríamos dejar de utilizar al ejército y a la marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Y ahí está esa declaración, Javier, en donde básicamente Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay que mantener al ejército y a la marina en las calles, pero él dice por razones de seguridad pública y por el fracaso de las policías civiles. Él habla sobre la policía federal. Es un golpe muy duro y es un cambio dramático de su posición en los últimos meses. Sí, incluso algunas organizaciones de derechos humanos le reclamaron este planteamiento. Ahora, hay que recordar que este señalamiento lo hace después de haberse entrevistado con el general secretario y con el almirante secretario. Es decir, me parece que hubo ahí un acercamiento de sensibilización respecto de lo que venía diciendo como candidato e incluso en los primeros días como candidato triunfador y después como presidente electo. Sí, tengo entendido que le presentaron cuando llegó a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es un elemento importante. La mayoría de los secretarios que se han entrevistado con Andrés Manuel López Obrador han ido a la Casa de Transición. En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador fue a la Sedena y fue a la Marina. Tengo entendido que le presentaron un panorama bastante devastador sobre la situación de las policías Pues yo locales. creo que ha de haber sido simplemente una descripción de lo que hay en este momento. Javier, ¿cómo entender este cambio que hay, que percibimos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador? Él era muy crítico del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ya lo veíamos. En este momento ya pareciera que no hay vuelta atrás, el ejército va a seguir en las calles. Sí, el tema es que lo ha vuelto a retomar en los últimos... hay una intervención ante el empresariado de Monterrey, del estado de Nuevo León, sí, exactamente, en donde prácticamente le da una vuelta a lo que venía él planteando. Sigue hablando de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pero con propuestas o ideas lanzadas, quizá al calor del discurso, que vuelven a generar pues cierta inquietud, o como bien lo apuntaba Ana María al principio, que denotan cierta imprecisión en lo que se quiere hacer. Y sí me parece que vamos a cerrar el año más violento de los últimos 20, como para estar suponiendo que se pueden decir una cosa así o matizar al otro día o complementarlo. Entonces, la problemática es finalmente qué es lo que se va a hacer. Sí. Yo creo que también hay un debate y yo sí creo que hay una lucha intestina entre cuál va a ser la función de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, y cuál va a ser la función de esta Secretaría de Seguridad, que ya no hablan de una Secretaría de Seguridad Pública, sino una Secretaría de Seguridad, y seguramente ustedes han visto pues propuestas, comentarios y entrevistas que se han hecho en donde van a incluir en esa Secretaría entidades que generalmente se consideran dentro del ámbito de seguridad nacional. El CISEN, entonces está el CISEN, por ejemplo, o Protección Civil, que aunque no es seguridad nacional, sí tiene que ver con gobernabilidad. Entonces esto es una confusión lo que se está... Una crisis generada, digamos, por un terremoto mal gestionado, claro que se vuelve un problema de gobernabilidad y de seguridad. Sí, aquí el tema, en el caso de la Secretaría de Seguridad, todavía no se sabe si es seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad pública, federal, en fin. Interior. En fin, hay muchas denominaciones todavía. Pero lo importante es que el contenido del concepto va a generar organigramas, va a generar leyes orgánicas, descripciones de puestos, asignación de presupuestos. Es decir, el concepto, y no por un purismo académico, tiene que ser bien definido, bien acotado respecto de cuáles van a ser las funciones prioritarias de esta Secretaría y con qué recursos va a contar. Ahí, ¿cómo leen ustedes? Un tema que les preguntaría a ambos, porque finalmente en las últimas semanas pasamos de que la Guardia Nacional ya no se iba a crear, a de nueva cuenta que la Guardia Nacional es uno de los elementos centrales de la seguridad pública del próximo sexenio. ¿Por qué estamos viendo estos bandazos? Porque, mira, la confusión no es solamente de ahora. Hay que decir lo que se discutió varios años, la necesidad de una ley de seguridad interior que se promulga y que está en la Suprema Corte de Justicia como consecuencia, Víctor, de una crisis de seguridad pública. Claro. Entonces, incluso a partir del orden de los conceptos en el debate, no quiero justificar con esto lo que ocurre con el equipo de transición administrativa, ¿no? Sino
vemos que es algo que venimos arrastrando desde ese tiempo, pero que sería el momento, antes de que empiece el gobierno, de que se precisaran esos contenidos. Porque, Javier, aquí también hay una interrogante de qué piensan hacer con las Fuerzas Armadas, porque también hubo esta idea de una reconversión, de que las Fuerzas Armadas deberían de definirse como Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas de seguridad pública o de seguridad interior, y menos este concepto tradicional de Fuerzas Armadas que tiene una perspectiva interna, pero también una perspectiva de amenazas externas. Entonces, hablemos sobre este concepto de reconversión. Los quieren hacer como soldados, policías nacionales. Como policías nacionales. Sí, fíjate, el 9 de febrero, con toda precisión, la Organización de Estados Americanos llevó a cabo un foro en Washington y que se tituló, prácticamente es literal, efectos sobre las Fuerzas Armadas del continente en su participación en labores de seguridad pública. A ver, ni somos los únicos, ni fuimos los primeros. Sí. A mí me parece, con la cantidad de pronunciamientos que se hacen desde el equipo de transición, que sí es necesario elevar un poco el foco de análisis, ampliarlo y ver en qué contexto está nuestro país, incluso geopolítico, ¿no? Sí. Y que tenemos, Estados Unidos tiene implicadas sus Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional, resguardando sus fronteras. Sí. No digamos el caso de Brasil, que ahora desplegó a su ejército en la frontera con Venezuela por el problema migratorio. Es decir, las Fuerzas Armadas en muchas partes del mundo, el ejército húngaro está cuidando la frontera con Croacia por la migración siria. Es decir, el estar recurriendo a Fuerzas Armadas en labores que no necesariamente tienen que ver con el origen de sus misiones, no quiere decir que se modifique su naturaleza. Sí. Modificar el sentido de las Fuerzas Armadas, analíticamente hablando, es modificar la naturaleza del Estado. Porque sí hay funciones, por ejemplo, ¿quién protege las infraestructuras críticas del país? Por ejemplo. Por ejemplo, los aeropuertos. Bueno, podría ser la Policía Federal, sí, pero hay ciertos tipos de amenazas. Para las que solo un soldado está entrenado. Para eso están entrenados. Ahora, podríamos tener un debate si tiene la legislación que les permite ejercer esas funciones. Ese debate creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, porque yo diría que no. Pero sí se necesita unas Fuerzas Armadas con una concepción tradicional de estas amenazas que tradicionalmente han enfrentado, ha tenido que por lo menos prepararse México. Porque además hay otra cosa, y que lo platicamos Víctor y yo antes de empezar el programa. La función de un policía es la de disuadir la comisión de un delito. Sí. El soldado sale a aniquilar al enemigo. Claro. Entonces, no podemos modificar estas estructuras sin correr un serio riesgo producto de una desestabilización en términos de que el Estado se queda sin su principal recurso para generar el respeto de la soberanía, cuidar nuestro mar patrimonial, nuestro espacio aéreo, es decir... O por la capacidad bélica de algunas de estas organizaciones criminales. O sea, ¿qué quiere el gobierno o están pensando que van a capacitar a policías federales? Que sí lo pueden hacer, pueden ser policías de choque, pero hay cierto entrenamiento que se necesita tener para poder enfrentar organizaciones que hay que decirlo son entre las más violentas del planeta, ¿no? Sí, sin duda alguna, y por eso se hace todavía más importante retomar la discusión, aunque algunos senadores ya propusieron su derogación de la ley de seguridad interior. Exactamente, de la ley de seguridad Y interior. lo platicábamos ahorita fuera del aire, porque finalmente la ley de seguridad interior en este momento se está tambaleando. Javier, ¿es posible? Estamos hablando de que nuestras Fuerzas Armadas son 250,000 elementos. Alrededor de 300,000. 300,000 elementos. ¿Es posible reconvertir un cuerpo de esta naturaleza, que tiene un esprit de corps, que tiene un ADN, y reconvertirlos a tareas de seguridad pública nada más? Porque finalmente es lo que han estado haciendo en los últimos años también, tareas de seguridad pública. Sí, pero no han dejado su formación militar. Exacto. Esto es lo importante. Es decir, la Armada de México sigue participando en operaciones multinacionales de alta mar. Elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea siguen participando en misiones y sus contrapartes de la paz de la ONU. Representantes de otros ejércitos entonces, alrededor del mundo. En ese sentido no han dejado su formación como tal, ¿no? Y de esta manera el adoctrinamiento, modificarlo para este tipo de labores, que son muy importantes y complejas, desde mi punto de vista resultaría muy costoso y de muy largo plazo. Y por eso va a ser muy importante, y tengo que preguntarte esto, ¿cómo se selecciona el secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina? O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque hubo un discurso en donde Andrés Manuel ya estaba hablando nombrarlo en una forma anticipada que rompe con la mayoría de las tradiciones que se ha tenido y por razones estratégicas. Pero platícanos, ¿cómo es esta selección de un secretario? Sí, no existe un procedimiento pero formal. Hay tradiciones. Hay algunas tradiciones, en algunos casos ha sido el que está en el escalafón el más y generalmente se daba a conocer hasta antiguo. diciembre.
Hasta las horas previas y a tiene la una toma de razón, posesión, ¿no? no generar duplicidad de mando. O sea, y además, en el caso de algunos de los integrantes del equipo de transición, de alguna manera se están acercando de primera manera o vienen desde la academia a las áreas que van a dirigir. Entonces probablemente se requiera un curso de introducción o una inducción al área. Cualquier almirante de 3 estrellas o un general de división que también tiene 3 estrellas no necesitan ningún curso de introducción a conocer la secretaría. Todos ellos han tenido mando de grandes unidades, han pasado por todo el escalafón, desde luego que en algunos de los casos también han formado parte de la plana mayor o de las áreas administrativas. Entonces, no se explica, no se justifica este nombramiento adelantado, porque, insisto, entonces nombran al nuevo futuro nuevo secretario. Muy bien. ¿A quién le van a hacer caso? ¿Al que está o al que viene? Llega. Le estás generando ruido a la y van a comenzar a crear la plana mayor y quién va a ser el jefe del Estado Mayor o del Estado Mayor General en el caso de la Armada. Ahí yo te preguntaré, porque Andrés Manuel López Obrador había planteado de que él iba a ser muy respetuoso de lo que él ha definido como los usos y costumbres de las Fuerzas Armadas para definir los sucesores. Pero al nombrarlo de manera anticipada no está respetando esos usos y costumbres. No, desde luego. Y, por ejemplo, esto de la terna, pues es algo que él ventiló, pero nunca se ha dado así. Es decir, si nosotros analizamos del año 2000 a la fecha, en lo único que se parecen los 6 nombramientos, es decir, 3 de la Secretaría de la Defensa, 3 de la Armada, es que de alguna forma están radicados en la Ciudad de México. Sí. Es en lo único que se parecen. Pero esto no quiere decir que sea una regla ni una norma. Sí. Esta es una tendencia, es una variable analítica, sí, pero puede venir, es decir, el nombramiento puede estar en otro contexto, ¿no? También también hay un tema, lo que lo hace tan interesante este proceso es que siempre hay esta posibilidad de que se le inyecte algo político. Si conocen, alguno de estos generales conoce a Andrés Manuel, si algún momento estuvieron en la ciudad, o sea, se está como medio revisando los antecedentes de estos hombres para ver quiénes durante su carrera tuvieron algún contacto con ninguno de los generales o almirantes que pudo haber tenido contacto con Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, está en el activo, ya todos están retirados. Ya generacionalmente, por ejemplo, a ver, todos están retirados. Acláranos, constitucionalmente sí se pudiera nombrar a un secretario, a un militar retirado, pero no se ha hecho. No se ha hecho, pero la ley orgánica en ambos casos de la Armada y la Defensa sí establece que sea un general de división. Y tiene que ser un militar. Eso es algo que precisamente... eso es muy importante. A ver, porque hay un ruido ahorita, hay un rumor en este momento y por supuesto vamos a abordarlo. El tema de un secretario civil, que en México jamás se ha dado. Javier, en este momento es algo imposible eso. Sí. Es tal la ola de violencia que está enfrentando el país, que a mí me parece que, por ejemplo, crear la Secretaría de Seguridad, fusionar las secretarías, es decir, el enorme esfuerzo institucional, presupuestal y de concentración que requerirían solamente esas dos áreas, nos va a distraer de los peligros que están viviendo miles, quizá millones de mexicanos. Sí. Es decir, vamos a priorizar, me refiero a sociedad y gobierno, vamos a priorizar. En este momento, ¿qué es lo más importante? Por lo menos duplicar el pie de fuerza, como se le conoce técnicamente, de la Policía Federal. Es decir, de los 42,000, 43,000 que hay, lo que se necesita es duplicarlo. En este sexenio no creció una sola plaza la Policía Federal. Entonces no le puedes hacer frente a un grave problema de hace 6 años con los mismos recursos. Sí. Se necesita una mayor presencia. Entonces, ni siquiera pudieron acordar políticamente cómo van a estructurar las policías civiles a nivel de Estado y las policías municipales. O sea, ni eso pudieron acordar. A mí lo que me llama la atención es que se quiera afectar la naturaleza de las Fuerzas Armadas que sí han funcionado y no se hable de lo que no ha funcionado. La Policía Federal. Las policías municipales. Las policías municipales en general. Hoy nos enteramos que encontraron una fosa con 160 cadáveres allá en Veracruz. Ahora, menciona Durazo de manera muy somera, porque realmente no tenemos detalles, de este programa de emergencia de profesionalización de policías municipales. No queda claro todavía qué es eso. No, bueno, están las academias, ¿no? Existen las academias en los estados de la República para la formación de los nuevos policías locales. Pero aquí lo importante es ¿Cómo vamos a entrar a un problema fundamental que es la creación de los cuerpos policíacos? Pero también hay otro problema. El enfrentar la crisis de inseguridad, nos estamos yendo solo por el camino reactivo. Sí. Falta analizar y abordar la problemática de los reclusorios,
que el 72% lo controlan los internos, y nos falta entrar directamente al tema de cómo recomponer el sistema penal acusatorio. Con esto nos tenemos que ir a una pausa. Necesitamos que 3 horas, vámonos. Se nos acaba el tiempo ahí. Tres programas. Aquí siempre vas a venir. Oye, Te vamos a ver una pausa, próximamente, pero regresamos en porque tenemos un mucho que minuto. platicar. Sí, hay mucho de qué hablar. Javier, y por ejemplo, ahí va una cosa. OADTRS. Hablemos de competitividad. Sabemos que contender por lo que quieres es parte de tu reto. Es la seguridad de confiar en tu equipo. Se trata de lograr lo que deseas. Eso es ser competitivo. Millennium Air, always connected. En Pronóstico sabemos que el 5 es tu número de la suerte. Porque cuando necesitamos ganarle tiempo al tiempo, decimos: Ramírez, ¿en dónde está? Ya casi llego, jefe. En 5 estoy ahí. Ahora hay 5 sorteos diarios de Tris. Y con tus números de la suerte, por cada peso puedes ganar hasta 50,000. Para ganar hay que jugar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Este jueves, senadores y diputados federales de diversos partidos presentaron iniciativas para abrogar la Ley de Seguridad Interior e impulsar un nuevo modelo ciudadano que no contemple la participación de las Fuerzas Armadas. Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresó en Twitter que la Ley de Seguridad Interior aprobada como la conocemos es insostenible y no es una solución para la situación de violencia en el país. Esto es una locura, porque tienes al presidente electo que acaba de decir hace una semana que sí va a haber participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y lo dice expresamente, y ahora tienes al futuro secretario de Seguridad, no solo él, diciendo, los legisladores. Y los legisladores que van a pasar una ley de seguridad interior en donde no va a haber participación. No entiendo. Y hay nada más un detalle adicional. Esa ley de seguridad interior que ellos están planteando que van a presentar en el Senado va a ser aprobada, tienen mayoría, lo cual dejaría sin materia de análisis a la Suprema Corte con la que está analizando en este momento. Así que la ley de seguridad interior se va. Pero yo lo que insisto es, muy bien, no quieren esa ley de seguridad interior. ¿Cuál ley si quieren? Y más aún, como apuntaba Ana María, si van a estar participando en labores de seguridad pública y van a continuar, al menos de acuerdo a las declaraciones de los propios integrantes del equipo de transición, va a durar al menos 3 años esa participación, ¿con qué marco regulatorio van a seguir participando? Ay, Javier, fíjate, voy a decir algo que podría sonarse muy, no contradictorio, sino muy controversial. Si yo fuera abogada del secretario de la Defensa, al ver este tipo de situación, yo literalmente agarraría el teléfono y metería todos los soldados y los guardaría, los sacaría de la calle hasta que se defina eso, porque técnicamente estarían violando, no hay legislación que regule cómo... Han estado bajo esa tesitura desde los últimos 10 años, es decir, no han tenido un marco regulatorio. Pero esto es muy diferente, porque el marco regulatorio que tenían ya la están derogando. El único argumento jurídico que hay es una tesis jurisprudencial de abril del año 2000, en donde la Suprema Corte de Justicia, ante un recurso de inconstitucionalidad que presentó el diputado de PRD, Leonel Godoy, en aquella época, después gobernador y ahora integrante del equipo precisamente de seguridad, la Suprema Corte de Justicia argumentó que ante la reiterada alteración de la paz pública como consecuencia de la actividad criminal, sí se justificaba la participación de las Fuerzas Armadas. Es lo único que existe. Por seguridad nacional, pero por seguridad 2000. nacional. Sí. Y Andrés Manuel está hablando que los tiene en la calle por seguridad pública. Y esa es la violación. Y en este momento no queda claro, lo platicábamos en unos instantes, bandazos. Bueno, lo hemos visto desde el principio. Entonces, quizá, insisto, yo quiero ser optimista, quizá un poco como resultado de la euforia y de la manera en la que lograron el triunfo electoral. Ay, qué lástima que se nos acabó el tiempo, porque como dices, esto da para mucho análisis, Javier. Gracias, ¿Vamos a ver aquí el programa? Por favor. Por favor, regresa. Ana María, querida. Ya lo dijo público. Ya lo dijo Víctor. Víctor, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, así llegamos a este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad del próximo jueves aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta entonces. Sí, te volvemos.